Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, en esta oportunidad les voy a grabar un video, vamos a hablar sobre la teoría del vínculo y ustedes se preguntarán por qué es importante saberla si acá estamos pensando en la salida laboral. Bueno, justamente porque nosotros trabajamos con el vínculo, ¿sí? Y es muy importante que ustedes al momento de presentarse a ofrecer sus servicios tengan claridad sobre cómo es nuestra metodología, sobre cómo es que quienes estudiamos psicología social trabajamos con los grupos. Entonces, tomen a esta clase y el resto de las clases teóricas que va a haber justamente como instrumento para ustedes poder asegurar más la teoría y después poder compartir esto cuando vayan a ofrecer sus servicios. Como saben, la teoría del vínculo es la teoría que creó Pichón, ¿sí? Vamos a hablar acá un poquito ahí un poquito de dónde viene, ¿no? En principio, saber que el objeto de estudio de la psicología social es el vínculo, ¿sí? Es decir, el vínculo que una persona puede establecer con otro, pero además también el vínculo que nosotros establecemos con nosotros mismos, es decir, con nosotras mismas, el vínculo que establecemos con la tarea, con compañeros, con coordinadores. Vamos a ver que dentro de los grupos se produce una multiplicidad infinita de vínculos. No sé si infinita, pero muchos vínculos. Em, ¿De dónde trae Pichón este concepto, digamos? Bueno, él lo va a tomar también un poco de Melanie Klein, que habla sobre la teoría de las relaciones de objeto, ¿no? Y lo que hace justamente es como darle una vuelta más de rosca a esto, ¿no? Pichón dice que el vínculo en realidad que existe entre dos personas es bidireccional, es decir, que en tanto yo aporto a la comunicación, porque él dice que el vínculo justamente se va a dar el riel, digamos, se va a dar mediante la comunicación, ¿no? O la conducta, lo que sea, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo me vinculo con cualquier persona, acá hablamos de objeto, pero nos referimos tanto a los objetos inanimados como a las personas, ¿no? Las relaciones, eh, somos modificadas ambas partes, ¿sí? Es decir, que no es que el vínculo es unidireccional como se planteaba antes, ¿no? Que solamente es modificada una persona o se modifica algo de una sola parte, sino que justamente va en una dirección, en una bidirección, es decir, en una dirección donde se puede producir también un feedback. En psicología social, entonces, estudiamos cómo el sujeto se relaciona con un objeto, ¿sí? En este caso, otro sujeto y viceversa. Entonces, el primer punto para entender es que para nosotros la teoría del vínculo, el vínculo es bidireccional y de mutua afectación. ¿Qué quiere decir? Que todas las personas que están afectadas en esa relación vincular, o que todas las personas se van a ver afectadas en esa relación vincular, mejor dicho, ¿sí? Bien. Eh, Otra característica del vínculo es que es una condición de supervivencia, ¿sí? Es decir, que las personas nacemos con tal grado de inmadurez, ¿no? Que nacemos prematuros y que por lo tanto siempre necesitamos de un otro para sobrevivir. Desde el momento cero, es decir, necesitamos de otras personas para venir a la vida y después, a partir de que nacemos, hasta que tenemos cierta edad en la que podemos valernos por nosotros mismos, ahí necesitamos siempre de un otro. Esa es también la característica, ¿no? O lo que nos pone esta condición de ser seres sociales. Es decir, desde el momento uno siempre necesitamos de otro. Por lo tanto, esto nosotros lo tenemos que trasladar después a todas las situaciones de nuestra vida y a todas las situaciones eh, grupales también, ¿no? Esto me parece que nos ayuda a pensar y a entender que no existe prácticamente la individualidad, ¿no? Es decir, que siempre sí o sí vamos a necesitar de otra persona para sobrevivir, ¿sí?
Hay muchas personas que dicen, no, pero yo puedo solo, pero yo hago solo, pero yo solo. En realidad, solo no podemos hacer absolutamente nada. Y de hecho, esto lo vimos, creo, bastante también en la pandemia, justamente cuando las personas tuvimos que aislarnos, tuvimos que cortar muchas veces o cortar por cierto tiempo, no vincularnos o no vernos con nuestras personas queridas o ir a nuestro trabajo y demás, y cómo eso también afectó a nuestra salud, ¿no? Entonces, el vínculo es de mutua afectación, afecta a todas las personas. Piénsense ustedes, esto nos sirve para que cuando ustedes estén coordinando un grupo, entiendan que su coordinación también va a afectar a ese grupo y que por lo tanto ustedes también van a ser modificadas por ese grupo, ¿sí? No es que, bueno, yo vengo acá a coordinar y voy a, nada, salir igual que como entré. No, para nada, nos vamos a modificar ambas partes. Bien. ¿Qué otras características? Hay circuitos de comunicación y de aprendizaje, ¿sí? Estos, como les decía recién, son los dos aspectos centrales del vínculo, ¿no? Que Pichón va a hablar como mucho de vínculo normal o vínculo patológico, ¿no? No voy a entrar mucho en eso de patológico porque en realidad él habla de patología del vínculo más que nada de ciertas enfermedades, ¿no? Pero después les voy a explicar en realidad a qué se refiere, ¿no? Y justamente habla acá de esto de patología del vínculo, tiene que ver con los trastornos que se presentan, o las dificultades, para no hablar de trastornos, que se presentan en el vínculo a nivel de la comunicación y de aprendizaje. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que nosotros identificamos? Un vínculo normal, un vínculo saludable, me gusta más decir, es aquel vínculo en el cual si hay alguna situación conflictiva, hay algún desacuerdo, tenemos que resolver algún problema, bueno, no necesariamente a veces tiene que haber un problema para juntarnos a charlar, es ese vínculo en el cual las partes o las personas que están dentro se pueden comunicar de una forma saludable, ¿sí? Es decir, se pueden poner de acuerdo, pueden hablar, pueden charlar, che, me pasa esto, ¿qué te parece si lo hacemos de esta forma, de esta otra forma? Cuando eso no sucede, hablamos ahí de esta cierta patología del vínculo, ¿no? O de vínculo no saludable. Podemos hablar donde a veces hay mentira, donde hay manipulación, donde hay situaciones de violencia. Esto se da mucho también en todas las situaciones, o sea, en el ámbito laboral también, ¿no? En el ámbito también educativo. Bueno, ahí nosotros tenemos esa capacidad para darnos cuenta rápidamente cuando hay algún obstáculo en el vínculo en la parte de la comunicación, ¿no? Es claro. Y a ver, si nosotros nos ponemos a pensar si la comunicación está, no es saludable, ¿no? Bueno, claramente no va a haber aprendizaje ahí, ¿no? Entonces, hay una relación directa entre la comunicación y el aprendizaje. ¿Sí? La comunicación va a ser como este camino por el cual el aprendizaje se va a producir, ¿sí? Eh, Piensen ustedes, no sé, cuando pensamos en la educación bancaria, en la educación en donde antes se trataba al alumno como una tabla rasa en donde solamente había que incorporar la información y los docentes eran violentos, bueno, no se interesaban, digamos, por la vida también extracurricular por la vida en la casa de esa persona, de ese alumno y demás, el aprendizaje ahí que se daba era, en realidad casi que no había aprendizaje, sino que era, se medía en cuanto a memoria, cuánto puedo memorizar yo de este tema, ¿no? Entonces, esto nos ayuda a entender la importancia y el eje central que tiene la comunicación. O sea, la comunicación es todo. Nosotros también somos facilitadores de la comunicación. Por eso tenemos que entrenarnos mucho en principio, aprender y saber comunicarnos asertivamente para después poder acompañar a que sea el grupo el que logre también poder comunicarse de esa forma. La estructura vincular es conflictiva, es otra de las características que entendemos o que tiene la teoría del vínculo. ¿Qué quiere decir esto? Que las relaciones interpersonales son conflictivas, pero no hablamos de conflictivo, de problema, de enfrentamiento, de pelea, sino que justamente por
las personas somos seres tan distintos y tenemos cada una de nosotras un mundo interno muy distinto al de la otra persona, eso nos constituye como seres obviamente singulares, con verticalidades totalmente diferentes, que nos hacen que a la hora de ver una situación tengamos muchas veces miradas distintas, pensamientos distintos, argumentos distintos, ¿sí? Sobre una misma situación. Ni hablar cuando, además de todo eso que les cuento de nuestra historia familiar, tenemos distintas profesiones, ¿sí? ¿Por qué? Nosotros que somos psicosociales, entendemos la vida y todo lo que pasa desde una perspectiva psicosocial y vamos a intentar justificar y hacer y entender eso que pasa o ponerle una mirada psicosocial a todo lo que nos pasa en nuestra vida. Es decir, explicar los fenómenos desde la psicología social. Una persona que estudió sociología lo va a hacer desde la sociología. Una persona que estudia abogacía lo va a hacer desde la abogacía. Un odontólogo va a intentar también a veces encajar desde ese lado. Se entiende que a veces cuando también, ¿esto para qué? Para que cuando ustedes trabajen interdisciplinariamente, tengan también esa apertura de poder entender que estamos mirando una situación desde distintos ángulos, desde distintas teorías, desde distintas perspectivas, desde distintas filosofías de vida, ¿sí? Y eso hace que muchas veces no podamos encontrar puntos en común. ¿Cuál es nuestro trabajo cuando también estemos coordinando? Intentar que ese grupo, que esas personas puedan encontrar ese punto en común. Hay que encontrarlo, hay que construirlo. Si no lo encontramos, hay que construirlo. Tenemos que acompañar a esa construcción. Pero primero tenemos que lograrlo nosotros. Eh, y sobre todo, cuando estamos trabajando en equipos interdisciplinarios, lograr que también el resto de las personas puedan entender cuál es nuestra perspectiva y acercar también justamente ese punto en común. Seguimos. Ah, bien. Bueno, el vínculo es bicorporal y tripersonal. Acá Pichón dice que hay una triangularidad en el vínculo. Según la teoría del vínculo, la vinculación es bicorporal, dado que a nivel físico son dos los elementos en contacto, ¿no? O sea, dos, no estamos hablando necesariamente de dos personas, sino como dice acá, dos elementos. Es decir, un elemento voy a ser yo y otro elemento va a ser ese objeto con el cual me relaciono, que puede ser, como dijimos antes, un objeto en sí, puede ser, no sé, mi cuaderno psicosocial, puede ser un auto, ¿sí? Pero que a veces tenemos como una crónica, o puede ser una persona, puede ser la coordinadora, puede ser el grupo, puede ser un compañero, puede ser la institución, ¿sí? Entonces, bicorporal en ese sentido, son dos elementos físicos los que se vinculan, ¿sí? Pero un elemento físico soy yo y otro elemento físico puede ser toda la grupalidad, ¿sí? Y tripersonal, ¿por qué? Porque a pesar de que sean dos las personas que interactúan o dos elementos los que interactúan, el vínculo o la relación se compone de tres elementos, ¿sí? Y acá hablamos de esto que nosotros llamamos ese tercero fantasía. Ay, perdón, pero me da un sueño, empieza a hablar y no sé por qué me da tanto sueño. Entonces, tenemos tres elementos, ¿sí? El yo emisor, el objeto, ¿sí? Y ese tercero que se entiende como esa idea, ese ideal, esa fantasía, ¿no? Por ejemplo, lo voy a explicar con un ejemplo de relaciones por ahí sexoafectivas o de pareja o amorosas que a veces son en donde más tenemos tela para cortar sobre eso y en donde más nos identificamos, ¿no? O nos es más fácil identificar. Em, Imagínense que yo conozco a una persona, me pongo de novia, me pongo en pareja, ¿no? En ese vínculo, cuando yo recién empiezo a conocer a esa persona, mi tercero fantasiado va a ser justamente todos esos prejuicios, es decir, todas esas ideas
que yo me hago de esa persona, ¿sí? eh, de cómo es, de cómo actúa ante tales situaciones, de todo lo que me gusta, ¿no? O sea, en principio ni hablar que cuando recién nos enamoramos es todo color de rosas, ¿no? Eh, ¿de dónde vienen todos esos prejuicios, esas ideas? Bueno, de las cosas que yo voy viendo o que esa persona me va permitiendo ver. No sé, si lo conozco por redes sociales, de sus fotos, qué me dicen, con quién se vincula, los posteos que hace, cómo habla, cuál es la carrera que estudió, con quiénes vive, si tiene hijos, si no. Todo eso me da información de la persona que yo relleno, ¿sí? Con mi historia de vida y con la historia que yo tuve con mis vínculos anteriores. Entonces, por ejemplo, si esa persona tiene hijos y yo en un vínculo anterior me relacioné con una persona que tenía hijos y no tuve una buena relación con sus hijos, posiblemente se instale también ese miedo, ¿no? De, uy, bueno, pero si no me llevo bien con sus hijos, o tiene hijos grandes y yo tal cosa, o anteriormente no me fue bien y eso fue un problema. Enseguida eso se va a meter como tercero fantasiado en esa relación de pareja. ¿Se entiende? ¿Cuál va a ser mi trabajo? Identificar que en realidad todo eso que estoy fantaseando corresponde a un vínculo anterior. Y entendiendo que lo estoy poniendo presente en un vínculo ahora. Por eso siempre decimos, Pichón dice que siempre estamos reeditando vínculos, ¿no? Entonces, cuando yo me vinculo con una nueva persona, yo no me vinculo vacía o inocentemente, me vinculo con toda una mochila y con toda una serie de vínculos. ¿Se entiende? ¿Sí? Exactamente lo mismo la persona que tengo enfrente. Esa persona que yo tengo enfrente también carga una mochila, ¿sí? Con distintos vínculos que van a venir a operar, a fantasear, a hacerse presente en el momento en el cual decide relacionarse conmigo. Y él va a tener otros mambos, o ella, ¿no? Espero que se haya entendido. Entonces, tenía una compañera de trabajo que decía, ustedes se acuestan dos en la cama, pero en realidad duermen cuatro, ¿no? O sea, dormimos con todas esas fantasías, esas ideas, esos ex, ¿sí? Que también, aunque nosotros no lo veamos, están ahí relacionándose. Entonces, yo creo que si lo pudiéramos ver, para mí entender esto me ayudó tanto, pero tanto, tanto a entender a las otras personas. O sea, para mí la teoría del vínculo es muy esclarecedora para entender cómo nos vinculamos nosotros y también muchas veces entender que a veces esperamos cosas de las otras personas que las otras personas no pueden darnos, pero no porque no quieren, sino porque en realidad nosotros nos hicimos una fantasía, ¿sí? Nosotros estamos poniendo expectativas que en realidad corresponden a nuestros deseos, corresponden a nuestras frustraciones, corresponden a nuestra historia de vida y poco tienen que ver con esa persona que se me presenta enfrente. ¿Esto por qué? Bueno, acá les di un ejemplo de eso. Esto aplica para compañeros de trabajo, para todo, para cualquier tipo de relación, para tus hijos, para absolutamente todo. Hasta inclusive la relación que ustedes están teniendo conmigo a través de la pantalla. Entonces, cuando nosotros vamos a coordinar un grupo, esto lo tenemos que tener presente, ¿sí? Porque nosotras, como coordinadoras, también vamos con ese tercero fantaseado, que yo como que lo dibujo, me lo imagino acá, ¿no? Como vieron em, esos globos de diálogo y acá toda una cosa enmarañada. Nosotros, cuando vamos a coordinar un grupo, vamos con toda esa carga. ¿Y qué cargamos ahí? Los vínculos que tuvimos con los grupos anteriores, los cuales coordinamos. Si no coordinamos ningún grupo anterior, voy a llevar mi experiencia de haber pasado por el grupo, ¿sí? Por eso, a veces sucede que cuando recién nos recibimos y enseguida nos ponemos a coordinar, nos cuesta corrernos un poco de de ese lugar de participantes y de integrantes del grupo, porque tenemos muy cercana o porque esa ha sido nuestra única experiencia, ¿no? Entonces, ahí, si ustedes es la primera vez que se recibieron y
perdón, si es la primera vez que van a coordinar y se recibieron hace poquito, hay que hacer mucho laburo para correrse justamente de ese lugar de estudiante o de ese lugar de integrante del grupo, ¿sí? Entonces, ustedes van a generar un vínculo con ese grupo. Y es importante que ese vínculo, ¿no? Sea un vínculo, sea una transferencia positiva también la que se dé. Porque si no, y yo no logro tener esa transferencia positiva con el grupo, va a ser muy difícil el trabajo con ese grupo, va a ser muy difícil la operatividad con ese grupo, ¿sí? Especialmente si nosotros, por ejemplo, decidimos ir a trabajar a empresas o algún lugar en el cual me están pagando por coordinar, ¿sí? Entonces, ahí es importante. Con esto no digo, ay, que les caiga, que, no sé, tienen que ser hasta falsos o falsas, ¿no? Para caerle bien a las personas, no, para nada. Con ser amorosa, con ser respetuosa, ¿sí? Sobre todo esto, el respeto para con el grupo, para con el tiempo de las personas, cómo se comunican también, la comunicación es clave, ¿no? Si yo me comunico de una forma muy autoritaria, seca, seria, bueno, posiblemente del otro lado vaya a recibir lo mismo. En cambio, si yo cuando voy a coordinar el grupo estoy con una sonrisa, soy amable, ¿sí? Soy amorosa, le sonrío, ¿no? Como, bueno, tengo hasta mi postura, ¿no? Es como más también relajada, más cercana, posiblemente lo que vaya a recibir del grupo también sea eso, ¿no? Y además para crear siempre ambientes saludables, porque bueno, parte de nuestro trabajo se trata de eso, de crear también ambientes amorosos y saludables. A mí me gusta mucho hablar de amor en este sentido de entender que nuestra profesión tiene que tener esta cuota también de amor, sobre todo para entender que tenemos que ir a lugares porque nosotros vamos a trabajar con personas donde muchas veces no la están pasando tan bien, ¿sí? Entonces, muchas veces también he escuchado que dicen, bueno, que este tercero es la cultura, ¿no? Sí, este tercero en realidad es todo, o sea, sí, la cultura obviamente que nos acompaña y que a cada quien le atraviesa de una forma distinta, ¿sí? Porque va a depender, como decíamos antes, de su contexto familiar, no sé, de a dónde fue a la escuela, de en qué año nació, de tantas cosas que nos hacen justamente ser seres tan distintos. Em, bueno, y acá dice, a la hora de establecer una relación con un objeto, la persona mantiene dos vínculos al mismo tiempo, que es todo lo que les decía recién, ¿no? Un vínculo externo que es con el objeto en sí mismo y un vínculo interno con la fantasía inconsciente, ¿sí? Esto sería explicado de una forma más técnica. Entonces, yo voy a mantener un vínculo externo de esa persona y un vínculo interno con mis con todo esto que pienso, con mis fantasías, con mis prejuicios, con mis expectativas, con mi ilusión, con todo lo que yo espero, quiero y deseo de esa persona también, ¿sí? Entonces, fíjense ahí, por eso la comunicación, por eso el vínculo entre las personas, las relaciones entre las personas es tan compleja, ¿sí? Porque nos estamos relacionando con muchas personas a la vez, por más de que yo vea una. Me estoy relacionando con toda su historia de vida, ¿sí? Por eso Pichón habla esto de que en realidad todo el tiempo estamos reeditando vínculos. Es decir, estoy, ¿vieron como poniendo de vuelta la cinta, ¿no? Y grabando arriba de esa cinta? La primera vez que yo me vincule con alguien sexoafectivamente va a marcar, ¿sí? Un gran hito en mi historia, y justamente va a decir, bueno, esta fue o yo me voy a vincular de esta forma, ¿no? Como que va a ser una huella para nosotros, ¿no? Va a marcar ahí como un sello. Lo que nosotros después tenemos que ir dándonos cuenta y viendo es esa huella, ¿sí? Que nos dejó ese primer vínculo con el cual nosotros establecimos, en este caso, una relación de noviazgo, no, no va a ser la misma o va a ser modificada, se va a ir modificando a medida que yo me vaya vinculando también con otras personas, ¿sí? Pero no haberle hecho mucho lío con esto y se haya entendido. Entonces, el vínculo sano, según Pichón, ¿sí? En un vínculo sano, según Pichón,
La estructura que va a surgir de la interacción va a ser de tipo espiralada, ¿sí? Encontrándose la conducta y la comunicación de la persona con una reacción por parte del objeto que va a dar una retroalimentación al primero de manera que pueda variar su conducta. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que entender que cada vez que nos vamos a vincular con una nueva persona, tenemos que modificar algo también de nuestra conducta, ¿sí? Porque esa persona es distinta y seguramente se vincula de una forma distinta a la cual nosotros nos hemos estado vinculando en vínculos anteriores, ¿no? ¿Cuántas veces dije vínculo? Entonces, si yo siempre, cada vez que tengo una relación de pareja, me voy a vincular de la misma forma, lo más probable es que después termine diciendo que son todos iguales, o que todos, no sé, me terminan dejando, o que todos me mienten, o que todos me engañan, más allá de que hay, por supuesto, también la cultura patriarcal, un montón de cosas. En realidad eso tiene que ver también con una forma de vincularme que tengo yo. Entonces ahí sería, a ver, ¿y si pruebo vincularme de otra forma? ¿Sí? Y si a la primera vez que me mienten hago otra cosa distinta, a ver, si yo cambio mi conducta, indefectiblemente, que es lo que veíamos al principio, la conducta de la otra persona se va a ver modificada. Porque si vos me mentís y yo te digo, bueno, no, mirá, no vamos a seguir con esta relación porque me mentiste, ahí o sea, y, y eso es algo que en mi vida, digamos, marca un antes y un después, esa persona se va a ver modificada indefectiblemente por eso. Capaz que va a seguir teniendo otros vínculos y les va a seguir mintiendo a las otras personas, pero no lo va a poder hacer más con. O sea, nosotros vamos a marcar justamente otro rumbo en ese vínculo porque vamos a cortar, por ejemplo, con esa relación. ¿Sí? Bueno, creo que espero que, como que siento que estoy dándole capaz mucha vuelta, pero bueno, esto es un punto clave para entender justamente por qué nosotros trabajamos de lo que trabajamos. Otra de las características del vínculo es que la estructura triangular cambia. ¿Qué quiero decir esto? Que nosotros tenemos la capacidad de poder cambiar y la responsabilidad de poder cambiar también. Por eso existimos los psicólogos, las psicólogas sociales, bueno, todos los que trabajamos en salud, ¿no? Justamente para acompañar a que las personas puedan cambiar su forma de vincularse, ¿sí? Esta es una de las características más importantes. Imagínense ustedes si no pudiéramos tener esta capacidad de vincularnos de una forma distinta o de cambiar esta estructura vincular. Entonces, sin esta característica sería vana la intervención y la existencia, digamos, de la psicología social. El vínculo cambia y cambia también a través de la historia, con el tiempo, ¿sí? Por eso, en los grupos es tan importante también el proceso, darnos tiempo, nadie cambia de un momento para otro, ¿sí? Más allá de que quizás el cambio, las otras personas lo perciban de un momento para otro. ¿Cuándo es que nosotros percibimos ese cambio de un día para otro? Decir, uy, esta mirá cómo cambió, o está rechiflada, mirá lo que hizo, ¿no? O no sé, o un día de repente dijo, chau, voy a renunciar a este trabajo que ya me está consumiendo la vida, pero no es que esa persona tomó la decisión ese día, ¿no? Es un vaso justamente que se viene llenando, y bueno, la última gota, que nosotros decimos rebalsó el vaso, ¿no? Fue la que justamente hizo a esa persona entender todo el proceso que ya llevaba, o le hizo em, le hizo justamente encontrar esa fuerza que necesitaba para tomar esa decisión, ¿sí? Porque a veces hay decisiones que tomamos que no son fáciles en nuestra vida y que necesitamos procesarlas un tiempo, y que a veces hay eso, algo, una frase, un día, lo que sea, que nos hace tomar esa decisión, ¿sí? Como quizás usted haber tomado acá la membresía o haber empezado con este proyecto o haber llevado el currículum. Es algo que posiblemente ya lo vienen rumiando y lo vienen procesando hace tiempo. En los grupos pasa exactamente lo mismo.
ese salto cuántico, ese salto en la espiral dialéctica, ese cambio en la calidad, ¿sí? Que nosotros en la dialéctica decimos una acumulación en cantidad genera un salto en la calidad, es lo que permite justamente este aprendizaje, ¿sí? Este cambio en la estructura vincular. Entonces, cuando nosotros damos esa vuelta en la espiral dialéctica, ¿sí? Cuando se genera ese insight es donde las otras personas perciben el cambio y donde nosotros como coordinadores vamos a percibir también el cambio del grupo. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender cuando estamos ahí es que eso, todo ese recorrido hasta que se genere ese salto, lleva tiempo y lleva su proceso, ¿sí? Y tenemos que también tener estructura de demora y esperar a que eso suceda y acompañar con intervenciones, con dinámicas, con encuentros, a que el grupo pueda sostener ese proceso para que en algún momento ese cambio se pueda dar. Si esta estructura vincular no cambiara, por supuesto no habría una historia que contar, ¿no? Sería siempre lo mismo. Bien, espero que se vaya entendiendo. Bueno, esto que le decía, lo de la patología del vínculo, bien, habla de, recuerden igual que estamos hablando hace muchos años atrás, ¿no? Él va a hablar, y además que, bueno, él se formó, tiene una formación en psiquiatría, en psicoanálisis, y entonces, obviamente que el vocabulario que utilizaba estaba relacionado más que nada con esas ciencias. Pero entender que esto que hablábamos, ¿no? El vínculo normal o saludable, o el vínculo no saludable o patológico, él lo va a hablar desde el lado funcional, ¿no? Y desde el lado de la comunicación y el aprendizaje. Si un vínculo no tiene una comunicación saludable, no se va a poder producir un aprendizaje, ¿sí? Porque es mediante la comunicación, mediante el diálogo, donde nosotros los seres humanos podemos tener esta capacidad de poder modificar nuestra conducta, nuestros actos y poder así aprender, ¿sí? Una persona que no habla con nadie, que no se analiza, o que no se mira para adentro, no se replantea su accionar, no tiene amigos, no, no tiene esa capacidad de autocrítica, de ponerse a pensar, ¿sí? En sí, o cuando va a un grupo, de poder tener esa apertura, de decir, "Uy, che, mirá, este capaz que tiene razón y yo estaba equivocado, o esto me puede ayudar a modificar tal cosa". Bueno, claramente es una persona que va a estar siempre en el mismo lugar, que va a tener una conducta estereotipada, porque nos vamos a poder permitir este cambio en la medida en que también podamos observarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cuando yo me observo a mí misma y me doy esa capacidad de duda, de poder cambiar, de ver qué es lo que otras personas por ahí tienen para compartirme, qué puedo tomar de otras personas, en qué me equivoqué, qué puedo mejorar. Sin esa capacidad, digamos, de autocrítica, que lo mismo lo tienen los grupos, si no tenemos un grupo que se replantee eso, bueno, hay que empezar a trabajar en qué pasa en estas personas que integran este grupo que no están pudiendo abrirse a mirarse hacia adentro, ¿sí? Bueno, y acá esto, él habla de estas patologías del vínculo, obviamente que estamos hablando de cosas que ya hoy en día no existen. Lo que me interesa a mí que ustedes puedan entender como patología del vínculo es justamente que cuando no hay una comunicación franca, directa y dialéctica, como propone Pichón, estamos ante una comunicación patológica, ¿sí? O una comunicación estereotipada. Entonces tendremos que volver a ver cómo podemos hacer que esa comunicación se vuelva franca, directa y dialéctica. Bien, bueno, esto es un poco lo que les explicaba al comienzo, que tiene que ver con esto de las relaciones de objetos. Bien, la relación de objetos es la estructura interna del vínculo. La teoría del vínculo de Pichón es más compleja, como les contaba.
porque entiende, digamos, que en una relación ambas personas son modificadas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que a través de mi conducta puedo modificar también el vínculo que tengo con la otra persona. Ojo con esto y a no confundirse que si yo cambio, la otra persona va a cambiar, ¿no? A ver, en realidad lo que va a cambiar es la forma de vincularnos. La otra persona puede que no cambie y la forma de vínculo, y puede que yo decida dejar de vincularme con esa persona. Entonces ahí cambia el vínculo. O me vincule desde otro lado, ¿no? Por ejemplo, no sé, ¿cuántas veces hemos tenido por ahí, no sé, un amigo o un familiar que cada vez que nos encontramos se está todo el tiempo quejando, tira mala onda, no te tira una, o inclusive te hace comentarios desafortunados y demás? Bueno. Ojalá pudiéramos, o no, en realidad nadie debería cambiar a nadie. Digo, si yo intento cambiar a esa persona, la que me voy a frustrar voy a ser yo. Porque para que esa persona cambie, tiene que tomar la decisión esa persona. Esa persona es la que tiene que, en principio, identificar que su conducta no está buena, que no le hace bien a las personas ni a ella misma, y ahí decidir embarcarse en este cambio. Eso puede suceder como no. Lo que se propone y lo que entiende Pichón desde este lado es, bueno, como yo no puedo cambiar a la otra persona, lo que yo puedo cambiar es la forma en la cual me voy a vincular con esa persona. Entonces, lo que puedo decidir es, en vez de juntarme todas las semanas a tomar unos mates y escuchar y renegar y pelear o decirle, che, no, pero no me gusta lo que me decís, o tener una actitud más sumisa, lo que puedo decidir es verlo menos, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí esta persona se va a ver también modificada por esta conducta y quizás sí o quizás no pueda llegar a decir, uy, che, capaz que le estoy pifiando con esto, porque las personas con las cuales me veía ahora no me quieren ver o no vemos menos, ¿sí? Pero en principio es, bueno, yo modificar el mundo, ¿sí? Se trata de eso. A mí me parece esto también como fantástico, ¿no? Como, bueno, si yo no voy a poder, no puedo cambiar a esta persona, pero sí puedo cambiar la forma en la cual me voy a vincular con esa persona. Y esto muchas veces en la familia lo vemos un montón, ¿no? Porque a veces todo muy lindo con la familia, pero a veces no nos hace tan bien. Entonces, o decidir, no, esto, no sé, en la fiesta, ¿no? Bueno, si yo no la paso bien en la fiesta, puedo decidir no ir, ¿sí? Puedo decidir no ir. Bueno. Esto es un poco lo que ya les venía contando antes, ¿no? Como el vínculo, nosotros tenemos tanto un vínculo interno como un vínculo externo, eh, y que justamente la forma en la cual nos vinculamos con nosotras mismas también es eh, la forma, o va a ser una forma muy parecida a la cual nos vamos a vincular con las otras personas, ¿no? Nosotros nos vamos a centrar desde la psicología social con ese vínculo externo, ¿sí? Porque en realidad, por supuesto que igual está todo súper relacionado y todo uno en realidad, ¿no? Pero como para hacer una definición o para marcar un límite, quien trabaja con el vínculo interno van a ser otro campo como la psicología, la psiquiatría, coach, terapeuta, ¿no? Que trabajan con la individualidad. Y acá vemos lo que sería el vínculo interno y vínculo externo. Em, Acá, bueno, no sé si entrar tanto en detalle, pero me parece que suma, hay que entender este mecanismo de introyección, ¿no? Que justamente habla de cómo nosotros nos vinculamos. Entonces, para que un objeto externo llegue a ser interno, debe ser introyectado, si se fijan ahí, tienen el cuadrito, ¿no? Acá, este objeto, ¿sí? Tenemos acá el vínculo entre un objeto y un sujeto, el sujeto y un objeto, y desde
desde ese mundo externo lo que hago es yo introyecto, es decir, introduzco a mi mundo interno, ¿sí? Ese vínculo o esa forma de vincularme. Entonces, para que un objeto externo llegue a ser interno, debe ser introyectado por la persona y a la vez el vínculo con un objeto interno puede ser proyectado. Acá, el mecanismo de proyección yo creo que lo tenemos bastante más conocido, ¿no? Porque sabemos identificar rápidamente cuando una persona por ahí en realidad está proyectando cosas de ella en mí, pero a veces nos cuesta al revés, ¿no? Entonces, por ahí, no sé, te pasa que tu amiga se peleó con otra amiga y de repente, como no puede descargar con esa otra amiga, se la agarra con vos, que sos la persona que tiene al lado, que le escucha, ¿no? O sea, y te proyecta cosas a vos que en realidad corresponden a otra amistad que quizás pasó hasta hace 1000 años, ¿no? Hasta hace mucho tiempo. Entonces, proyectar es depositar en un otro algo que en realidad me corresponde a mí y que tiene que ver con esto de la sombra, ¿no? Con aquellas cosas que yo no quiero o no puedo ver todavía en mí, me es más fácil identificarlas en un otro. Muchas veces cosas que me molestan de las otras personas, que me molestan como de una forma exagerada, ¿no? Pues tampoco quiere decir que, bueno, todo es proyección. Pero yo creo que y ustedes son personas que tienen esa capacidad de analizarse un poquito, se dan cuenta rápidamente cuando están proyectando algo, ¿no? Entonces, lo que yo voy a proyectar tiene que ver con ese vínculo interno, ¿no? Con esas relaciones anteriores, con todo ese tercero fantaseado que les hablaba hoy. En las relaciones de pareja se proyectan también muchas cosas, porque si yo tuve inseguridad con una pareja anterior, lo que posiblemente pueda hacer ahora si yo no lo trabajé es, ante cualquier situación que me haga sentir insegura, voy a proyectar de una forma quizás más exagerada en esta persona con la cual estoy compartiendo hoy, ¿sí? Pero en realidad por inseguridades mías que corresponden a un pasado. Bueno. Em, Bien, esto espero que se haya podido entender. Pero en realidad quiero, obviamente que estoy haciendo un resumen de la teoría porque habría que explicarla ahora, ¿no? Entonces, el vínculo es un concepto instrumental, psicología social, que toma a una determinada estructura y que es manejable operacionalmente, ¿sí? Es un concepto que sirve como herramienta para intervenir efectivamente sobre una realidad grupal determinada. Este siempre fue el propósito principal del... Cada vínculo tiene una significación particular para cada individuo, para cada persona, cada vínculo tiene un significado particular. Entonces, incluyendo esto también los vínculos con los cuales nos rodean, ¿sí? Que es objeto de su interés. Bueno, a ver. El vínculo forma una estructura perfectamente visible, controlable, investigable con los métodos de la psicología social. O sea, fíjense que nosotros lo que hacemos todo el tiempo es observar cómo las personas dentro de ese grupo se vinculan, ¿sí? Cómo se vinculan entre ellas, cómo se vinculan con ellas mismas, cómo se vinculan con la tarea, con la institución, con el grupo en sí mismo, con el coordinador, ¿sí? Entonces, nosotros estamos todo el tiempo observando todos esos tipos de vínculos y como siempre le digo, y tratando de identificar en cuáles de esos tipos de vínculos es donde está el obstáculo o la situación a trabajar. Y porque imagínense en un grupo, como les decía recién, ahí se me quitó, perdón. En un grupo, como les decía recién, si cada persona viene con toda esa cantidad de vínculos anteriores em, cargadas en su mochilita, imagínense en un grupo de 15 a 20 personas, tenemos, no sé, miles de personas adentro, ¿no? ¿Se entiende? Como que hay mucho ahí. Ni hablar también ahí incluiría el vínculo que esas personas tuvieron con los grupos anteriores a los cuales han formado parte o de los cuales son parte, ¿sí? Y acá les voy a leer así, voy a comentar brevemente
5 principios pichonianos sobre el vino. Es un poco como para terminar de entender esto que estamos charlando. Número 1, tenemos la sociedad adentro, ¿sí? La sociedad no es algo que está por fuera del sujeto, sino que nosotros somos la sociedad. Desde el momento en que necesitamos de otro para vivir, tenemos en nuestro psiquismo a toda la sociedad adentro, ¿sí? Es decir, que el ser humano es, como dice Pichón, productor, es un sujeto productor y producido por la sociedad. A la vez que formamos parte de la sociedad, también estamos construyendo, ¿sí? Entonces, la cultura está dentro de nosotros, ¿sí? Dos, a mayor inconsciente, mayor operatividad. Los objetos que tienen una representación inconsciente, cuanto más inconscientes son, más operatividad tienen sobre la conducta de la persona en la medida en que ésta los controla menos. ¿Qué quiere decir esto? Cuanto menos me conozco, más me domina mi inconsciente, ¿sí? Por ejemplo, esto que les hablaba hace un rato de la proyección, ¿sí? Si yo no conozco este mecanismo, si yo no soy capaz de entender que muchas de las cosas que yo veo en otras personas en realidad me corresponden a mí, muchas de las cosas que me molestan de las otras personas en realidad es porque son cosas mías que me molestan a mí, o que en realidad no me estoy pudiendo hacer cargo, o que estoy depositando en esa persona algo que es mío, si no tengo esa capacidad de entender, de saber que hay un inconsciente que me domina, más me va a controlar ese inconsciente. Por eso es importante generar espacios para poder autoconocernos más, ¿sí? Nosotros conocemos la terapia, que es como, bueno, el más conocido, pero hay muchísimos otros espacios, hay otras terapias complementarias que también nos ayudan a indagar en esto. La psicología social nos ayuda muchísimo a indagar en esto. Y tantas otras terapias y tantos otros espacios que también nos ayudan a indagar en esto. O sea, hasta con una canción yo puedo generar un espacio para este autoconocimiento. Detrás de todo contenido manifiesto hay encubierto un contenido latente, ¿sí? O sea, detrás de lo manifiesto y aparente se oculta siempre algo más, algo que habla sobre como verdaderas intenciones y demás, que justamente tiene que ver con esto que hablábamos recién. Esto nos sirve para entender que en el grupo, que todo lo que hay, todo lo que se ve en la superficie, todo lo manifiesto, bueno, en realidad corresponde a algo que subyace por debajo. A más repetición, más enfermedad, es decir, que los objetos que tienen representación inconsciente, cuanto más inconscientes son, más operatividad tienen sobre la conducta del individuo en la medida en que esto menos lo controla. Es decir, que eh, cuanto más inconsciente, cuanto menos me conozca, más voy a repetir, ¿sí? La repetición es también parte de esa conducta inconsciente nuestra. Entonces, repito, 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 hasta que aprendo, hasta que cambio. Cuando cambio, se produce el aprendizaje, justamente ahí es cuando habla Pichón de lo que sería la adaptación activa, ¿no? Para él la adaptación activa es el movimiento, es el aprendizaje, es el cambio, y la enfermedad va a tener que ver con la repetición, con la estereotipia, con la adaptación pasiva. Y por último, y ya cerrando esta clase, toda la actividad mental del sujeto está dedicada a establecer una comunicación. Todo el tiempo nosotros estamos en contacto con el mundo exterior. Si ustedes recuerdan el axioma número 1 de la comunicación humana, que es imposible no comunicarse, nos habla justamente de esto, ¿no? Y justamente lo que propone Pichón es entender que todo el tiempo estamos comunicando y que nosotros debemos proporcionar, proporcionar no, debemos en principio tratar de coordinar desde un lugar, desde una comunicación franca, directa y dialéctica, y llevar a que el grupo también pueda producir pueda tener ese tipo de comunicación. Bueno, hasta acá esta teoría, después voy a seguir ampliando con otras teorías. Espero que les haya servido, que les haya gustado y después me cuentan en el grupo cuando vean la clase qué tal les pareció y obviamente si tienen algo para sumar
si hay algo, porque bueno, cada quien con su librito, también esta es mi forma también de entenderla y explicarla, bienvenido sea. Gracias y hasta pronto. Chau, chau.